Muy feliz día, sean bienvenidos a este encuentro del día de hoy. Mi nombre es Fernando José Pinto Páez, soy psicólogo en mención clínica y voy a estar hablándote hoy un poco acerca de lo que son las emociones. Las emociones, cómo gestionarlas e introducir un poco el tema de inteligencia emocional. Hablar de emociones es hablar de una serie de reacciones que tienen un componente neurofisiopsicológico, es decir, tienen una aplicación, una influencia a nivel del sistema nervioso, a nivel del sistema endocrino, en la conducta, en lo psicológico y en lo social. Entonces, per se, tenemos que comprender que son reacciones, que es algo que ocurre en un periodo de tiempo determinado. A veces las personas confunden o creen que las emociones duran durante tiempos prolongados, cuando en realidad es lo contrario. O sea, normalmente el tiempo suele ser un tiempo menor, suele ser un tiempo breve. Si por ejemplo salieras un día a pasear y te encuentras en un parque con una culebra, por ejemplo, el miedo que genera esa serpiente puede durar unos minutos, pero no vas a pasar toda la semana con ese miedo allí. O al ver una película de terror, por ejemplo, o en el caso de la alegría. A veces las personas creen que al estar alegre, que vivir alegre. Ya va, un momento, la alegría como emoción tiene un tiempo, no es algo que vamos a estar alegres, todo el día, bravo, emoción, no. Ya va, con calma, todo tiene su ritmo y todo tiene un proceso. Entonces, las emociones pueden ser también reconocidas a nivel conductual, es decir, tienen un conjunto de gestos, un conjunto de signos que podemos observar. Por ejemplo, al momento de que se presenta el miedo, la persona puede ponerse pálida, su cara se pone pálida, porque la sangre se va hacia las extremidades para prepararse para la huida o para el combate. En el caso de la rabia, por ejemplo, o el enojo, el entrecejo se frunce, eso ya es un gesto. En el desagrado, el labio se tuerce un poco. Entonces, cada emoción nos va dando una serie de signos que podemos observar. Hablar de emociones básicas, es importante hacer una distinción acá, porque a veces las personas tienden a confundir y hablar de emociones positivas y emociones negativas. Y ahí es donde uno dice, ya va, pero todas las emociones tienen una utilidad. Entonces no podemos estar categorizándolas como que, esta emoción es la tristeza, es negativa y hay que dejarla a un lado. No. Normalmente la tristeza también tiene un rol importante en la salud de la persona y también puede llevarlo a sanar. La alegría, que pudiéramos tildar como una emoción positiva, bien podría ser que una persona no se dé cuenta de algún aspecto o pase algún detalle que después le pueda pasar una factura. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Quizás algunas emociones son más cómodas, otras emociones son algo incómodas. Entonces, quizás desde esta postura sí podemos tratar de clasificarla, pero tomando en cuenta que siempre las emociones tienen un papel y algo que nos pueden enseñar. Son 5 emociones básicas, como muy bien lo demuestra esta película de Disney de Intensamente, en las cuales vamos a encontrar alegría, tristeza, miedo, desagrado y rabia. Esas 5 emociones son las emociones básicas. De la alegría, esa sensación de placer, de diversión, de entusiasmo, de energía, de felicidad, como normalmente la categorizamos, tomando en cuenta lo que expliqué de que no hay que estar empujando a las personas a que hay que estar alegres, vamos, adelante. O sea, no, ya va. O sea, no podemos estar siempre alegres, aunque suene un poco peyorativo, porque el curso de la vida es que normalmente vamos a experimentar las 5 emociones. Entonces, tenemos también lo que es el miedo, que yo digo que el miedo es una de las emociones más poderosas, porque el miedo es una de esas fuerzas que mueve el mundo. O sea, más en esta cultura que nos ha enseñado a temer. Entonces hay miedo a la soledad, cuando la soledad debería ser algo que se vea como parte natural de la vida.
miedo a las pérdidas, miedo a los cambios, pero precisamente por esta falta de educación, esta falta de orientación que hemos tenido en el tema y que vaya que a veces hace estragos. Está también lo que es la rabia, que la rabia es una emoción también poderosa y es quizás una de las emociones más voluminosas, que más podemos observar porque es esa ira. Entonces, a veces las personas se ciegan en ese mismo sentir rabia, entonces dejan que esta emoción las domine y van por allí destruyendo cosas o diciendo cosas sin pensarlo. Y ahí es donde también tiene que haber una especie de filtro en lo que voy a decir, cómo lo voy a decir y de qué manera eso va a impactar en la otra persona. Tenemos la tristeza, y a veces tristeza y rabia pueden confundirse, a veces la rabia en sí misma, como dice un cuento de Jorge Bucay, a veces la rabia en realidad es una tristeza, en realidad tiene algo de tristeza, y a veces la tristeza lo que encubre más bien es un sentimiento, una emoción de rabia. Oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué lo hiciste de esa manera? ¿Por qué me dejaste así? Entonces, hay que distinguir un poco. La tristeza tiene que ver con ese decaimiento, esa pérdida de energía, que cuando se hace constante o se vuelve crónica ya puede marcarnos lo que es una depresión. Y bueno, finalmente tenemos el desagrado, que el desagrado es esa emoción de asco, de repulsión, de que algo no gusta, y que, como dicen, es muy fácil de notar, o sea, el gesto del desagrado. Bien, estas son emociones, son esas 5 emociones básicas. Queda claro que son reacciones que tienen un tiempo de duración determinado y que no son positivas o negativas, sino que más bien son emociones y todas tienen un rol que jugar. Ahora, a mí me gusta hablar de lo que es la alfabetización emocional. Cuando yo menciono alfabetización emocional, tiene que ver con esto de que durante nuestra educación, durante nuestra crianza, el tema emociones es un tema que siempre ha quedado a un lado, que siempre ha sido ignorado, que siempre ha sido rechazado, o que ha quedado a un lado. Siempre vemos matemática, física, química, lenguaje, ciencias naturales, y lo humano. ¿En qué momento nos sentamos a reflexionar un poco sobre lo que es ser humano, lo que implica la experiencia? ¿Y por qué no preparamos o educamos a los estudiantes, a los aprendices, para que puedan ser emocionalmente inteligentes, para que el componente afectivo pueda ser tomado en cuenta? Entonces, es una responsabilidad compartida. Esto no puede ser algo de que si es culpa de los papás, o si es culpa de la escuela, o si es algo en lo que nadie se responsabiliza. O sea, en realidad tenemos que comenzar a tomar cartas en el asunto, y tomar cartas en el asunto es desde uno mismo, desde comenzar a reconocer nuestras propias emociones. ¿Qué estoy sintiendo? Alegría, rabia, tristeza, miedo, desagrado. ¿Cómo lo estoy expresando? ¿De una manera asertiva o no es una manera asertiva? ¿Cuántas veces me pongo en el lugar de la otra persona, en lo que está sintiendo y en lo que está pensando? Porque a veces no es nada más esa frase, ponte en los zapatos de los demás. Mucho se habla y poco se practica, porque el mundo hoy en día necesita de empatía. Entonces, poder hablar de todos estos aspectos que conforman lo que se conoce como inteligencia emocional, que también podemos llevar de la educación emocional, es importante. Hábitos que puedes comenzar a practicar: identificar las emociones, ponerle el nombre, de que no es que me siento raro, me siento extraño, no. ¿Qué sientes? Identifícalo. Hablar también de cómo los voy a gestionar. Las emociones no se pueden controlar, hay que tener cuidado con eso. Lo que tratas de controlar es como si tuvieras una olla de presión que vas condensando, y cuando llega un momento, eso explota de tanta tensión. Normalmente afecta, cuando ocurre, alguna zona del cuerpo, ya el cuerpo comienza a hablar. Entonces, ponerse en el lugar de los demás, pero afectiva y cognitivamente. Oye, que esto que voy a decir, o esto que le comunico a tal persona, ¿cómo le puede afectar? ¿Le va a hacer bien? ¿Le va a hacer mal? ¿Cómo lo va a tomar? ¿Será que lo puede decir de una mejor manera? Entonces entran las habilidades sociales. Todo esto es un gran sistema, pero son hábitos que podemos practicar en el día a día.
porque las emociones están para enseñarnos y en ti está la responsabilidad de poder sacar un provecho de ellas y poder ayudarnos a multiplicar esta alfabetización emocional, a tener personas que cada vez más sepan manejar sus emociones, sepan gestionarlas, sepan expresarlas y sepan relacionarse de manera asertiva, siendo conscientes. La conciencia es el camino. Muchas gracias, estaré atento por las redes, por este canal, por Instagram @psicoguiando para cualquier comentario, pregunta o sugerencia. Feliz día, se les aprecia.